Mi historia no empieza en un salón de clases, sino en el corazón de la cocina de mi familia. El aire siempre estaba denso con el aroma de salsas hirviendo a fuego lento y pan recién horneado, un olor que alguna vez asocié con el amor y el hogar. Desde muy jovencita soñaba con ir a la universidad. Me imaginaba sentada en aulas de conferencias, mi mente absorbiendo nuevas ideas, preparándome para una carrera profesional lejos del ruido de ollas y sartenes. Quería ser arquitecta, construir cosas que se mantuvieran altas y orgullosas, un testimonio de trabajo duro y visión. Estudiaba hasta altas horas de la noche, mis libros de texto a menudo manchados con un poco de grasa o harina, un recordatorio constante de los dos mundos que intentaba unir. Pero mis sueños no eran parte del plan de mis padres para mí. Cuando llegó el momento de las solicitudes universitarias, me sentaron en la vieja mesa de madera del comedor. Me dijeron que mi lugar era aquí, en el restaurante. Me necesitaban. Mis manos, dijeron, estaban destinadas a amasar masa, no a dibujar planos. Casi al mismo tiempo, anunciaron con gran orgullo que mi hermano menor, Mateo, iría a una prestigiosa universidad a estudiar administración de empresas. Vieron su educación como una inversión, una forma de traer ideas modernas al legado familiar. Mi futuro, sin embargo, ya estaba decidido para mí y no había lugar para discusión o apelación. Así que me quedé. Vertí cada gota de mi ambición frustrada en ese restaurante. Me levantaba antes de que saliera el sol, recibía los camiones de reparto y perfeccionaba las recetas de mi abuela hasta que cantaban con sabor. Rediseñé el menú, introduje especiales diarios que atraían multitudes y entrené al nuevo personal con una paciencia que mi padre nunca tuvo. Pintaba las paredes, ponía flores frescas y convertía el viejo y cansado restaurante en el lugar más popular de la ciudad. Al ver mi dedicación, mis padres me hicieron una promesa solemne. «Todo esto será tuyo algún día, Sofía», decía mi padre, señalando el bullicioso comedor. «Tú eres el verdadero corazón de este lugar. Serás nuestra heredera». Esa promesa se convirtió en mi estrella guía, la razón por la que sacrifiqué mi juventud y mis propias aspiraciones. Les creí con cada fibra de mi ser. Pasaron los años y bajo mi dirección, el restaurante no solo sobrevivió, floreció más allá de sus expectativas más descabelladas. Estábamos financieramente seguros, un pilar de la comunidad, todo gracias a mi esfuerzo incansable. Luego llegó el día de la graduación de Mateo. Mis padres organizaron una fiesta masiva en el restaurante que yo había construido. Con todos reunidos, mi padre levantó una copa, no para mí, sino para mi hermano. Anunció que Mateo, con su flamante título, ahora se haría cargo del negocio familiar. El negocio que me habían prometido. Se me fue el aire de los pulmones. La traición fue un golpe físico, agudo y frío. Me quedé allí, congelada, mientras la sala estallaba en aplausos para Mateo. Mi hermano, que nunca había pasado más de una tarde de verano lavando platos, estaba recibiendo el trabajo de mi vida en bandeja de plata. Esperé hasta que los invitados se fueron, el parloteo festivo desvaneciéndose en la noche. Confronté a mis padres en el comedor ahora vacío, mi voz temblaba con una mezcla de rabia y desamor. Les recordé su promesa, los años de mi vida que les había dado, el sudor y las lágrimas que había derramado en cada rincón de ese restaurante. Les pregunté por qué me hacían esto. Su respuesta fue más humillante que la propia traición. Mi madre me miró con lástima, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «Ay, Sofía», dijo, su voz goteando con descendencia. «Eso era solo para mantenerte motivada. Una mujer no puede manejar un negocio como este sola». Mi padre se rió, un sonido cruel y despectivo que resonó en la habitación silenciosa. «Tu hermano tiene educación», afirmó, como si eso lo explicara todo. «¿Qué tienes tú? ¿Recetas? Siempre estuviste destinada a la cocina, no a la sala de juntas». Se burlaron de mis sueños y menospreciaron mis contribuciones, dejando claro que, a sus ojos, yo era, y siempre sería, la segunda mejor. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Los años de obediencia silenciosa y ambición reprimida estallaron en una resolución ardiente.
Miré sus caras engreídas, a mi hermano que estaba en silencio detrás de ellos, y ya no me sentí como su hija, sino como su empleada. Una empleada a la que acababan de engañar e insultar. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, me quité el delantal, el que había usado con orgullo durante tanto tiempo, y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Luego renuncié, dije, mi voz clara y firme, y construiré algo propio, algo que nunca podrán quitarme. Al día siguiente, comencé mi nueva vida. Retiré mis ahorros personales, cada centavo que había guardado cuidadosamente a lo largo de los años. No era mucho, pero era un comienzo. Encontré un local pequeño y descuidado a solo unas pocas cuadras del restaurante de mi familia. Era un movimiento arriesgado, establecer un negocio tan cerca de mi competidor directo, pero conocía a mis clientes, conocía al personal y, lo más importante, conocía mi propio valor. Pasé semanas limpiando, pintando y diseñando mi propio espacio desde cero. Lo llamé Sofías, un nombre simple, mi nombre. Era una declaración de que este lugar era mío y solo mío, nacido no de la herencia, sino de una determinación pura e inquebrantable. El éxito de Sofías fue casi inmediato, y fue más dulce que cualquier postre que hubiera creado. La noche de la inauguración, había una fila que doblaba la esquina. La noticia de lo que mi familia había hecho se había extendido rápidamente por la comunidad. Personas a las que había servido durante años, que me habían visto crecer detrás del mostrador, vinieron a mostrar su apoyo. No solo venían por la comida, venían por mí. Mi restaurante se llenó de calidez y emoción genuina, un marcado contraste con la atmósfera rancia y obligatoria que había comenzado a establecerse en el establecimiento de mi familia bajo la nueva dirección de Mateo. La sensación de ver cada mesa llena era embriagadora. No solo los clientes eligieron mi lado. Uno por uno, los mejores empleados del restaurante de mis padres vinieron a mí pidiendo trabajo. Los chefs experimentados que tanto me habían enseñado, los amables camareros que conocían a cada cliente habitual por su nombre, no soportaban trabajar para Mateo. Era arrogante y despectivo, tratándolos como engranajes en una máquina que no entendía. En Sofías éramos un equipo, una nueva clase de familia construida sobre el respeto mutuo y una pasión compartida por la buena comida y la hospitalidad. Su lealtad fue la máxima validación, demostrando que un negocio se trata de personas, no solo de ganancias o un título elegante. Mientras mi restaurante prosperaba, el de mi familia comenzó a decaer. Las teorías de la Escuela de Negocios de Mateo no eran rival para la realidad cotidiana de administrar un restaurante. Redujo costos usando ingredientes más baratos y la calidad de la comida se desplomó. Reemplazó al personal experimentado con trabajadores inexpertos y con salarios bajos, y el servicio se volvió lento y descuidado. Los clientes leales que habían sido la columna vertebral del negocio durante décadas dejaron de ir. Pronto, su gran y establecido restaurante a menudo estaba medio vacío, mientras que mi pequeño y nuevo lugar tenía una lista de espera todas las noches. El olor a fracaso comenzó a salir de su cocina. Lo inevitable finalmente sucedió. Una tarde, mi familia apareció en la puerta de mi restaurante después de la hora de cierre. Se veían derrotados, su arrogancia habitual reemplazada por una humildad desesperada que no reconocí. Mi padre, el hombre que se había reído en mi cara, ni siquiera podía mirarme a los ojos. Mi madre me suplicó ayuda, un préstamo, mi experiencia para salvar su barco que se hundía. Me dijeron que el negocio estaba al borde de la bancarrota. Habían sacado préstamos masivos basados en las ganancias que yo había generado y ahora no podían pagarlos. Me ofrecieron el restaurante de nuevo, el mismo premio que me habían robado. Escuché sus súplicas, sus disculpas desesperadas y sus repentinos reconocimientos de mi talento. Por un momento fugaz, un destello del viejo deber familiar tiró de mi corazón. Pero luego recordé la humillación, las risas, el frío desprecio de mi valía. No lamentaban haberme lastimado, lamentaban haberse visto atrapados en las consecuencias de sus propias acciones. Mi perdón no era lo que buscaban,
sino un rescate. Miré a mi padre, a mi madre y a mi hermano, y no vi a mi familia, sino a los arquitectos de mi dolor más profundo. Me negué a ser su salvadora. Con una calma que provenía de un lugar de profundo respeto por mí misma, les dije que no. No los ayudaría. Además, les recordé un detalle significativo que convenientemente habían olvidado. Hace años, para financiar una renovación importante que triplicó sus ingresos, yo personalmente le había prestado al negocio una cantidad sustancial de mis propios ahorros, una deuda que nunca habían pagado formalmente. Tenía los papeles, firmados y fechados. Les dije que estaba cobrando esa deuda. No fue un acto de venganza, sino un acto de justicia. Simplemente estaba cobrando lo que era legal y moralmente mío. Sus rostros palidecieron a medida que la realidad de su situación se les venía encima. No solo habían arruinado su negocio, sino que también habían incumplido una obligación legal conmigo. Las consecuencias legales fueron rápidas y severas. Incapaces de pagar a sus acreedores o la deuda que me debían, se vieron forzados a una bancarrota desordenada. La investigación descubrió mala gestión financiera y fraude por parte de Mateo, lo que llevó a cargos legales. El restaurante que mis bisabuelos habían iniciado se vendió por partes y mi familia perdió todo, incluida su libertad por un tiempo. No me regocijé en su caída, pero sentí una tranquila sensación de cierre. El universo había equilibrado la balanza. Ellos habían tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Su camino llevó a la ruina. El mío llevó a un futuro que había construido con mis propias manos. Mi vida, después de esa tormenta, floreció de las maneras más hermosas. Sofías se convirtió en una marca culinaria celebrada, con nuevas ubicaciones abriendo en otras ciudades. Conocí a un hombre maravilloso, un arquitecto irónicamente, que vio y celebró mi fuerza y ambición. Nos casamos y construimos un hogar lleno de amor, risas y el delicioso aroma de la comida casera. Tuvimos 2 hermosos hijos, un hijo y una hija, y les prometí que podrían ser lo que soñaran ser. Encontré mi éxito, no heredando un legado, sino creando el mío propio. Estaba feliz, estaba realizada y finalmente era libre.